tema que voy a hablar hoy es de manejo inicial de la fractura de la pelvis en el paciente politraumatizado y sobre todo en la terapia hospitalaria. Los objetivos de la clase son explicar los diferentes tipos de tratamiento en el ámbito hospitalario cuando se presentan fracturas de pelvis en el contexto de un paciente politraumatizado. La definición de politraumatismo es la asociación de múltiples lesiones traumáticas producidas por un mismo accidente y que supone, aunque sea solo una de ellas, riesgo vital para el paciente. Hablando un poco de la epidemiología, se presentan un 43 a un 55% en accidentes vehiculares, en peatones, accidentes por peatones, 20-22%, accidentes en motocicleta en 10-20% y por caídas en un 5-30%, según el trabajo de abajo. La fractura de pelvis constituye aproximadamente el 3% de todas las fracturas óseas, tiene una mortalidad que va del 10 al 15% y se eleva hasta el 45% cuando se presentan fracturas expuestas. Los factores que se asocian al aumento de la mortalidad son la edad, los mayores de 65 años, el aumento del score de severidad, la inestabilidad de la pelvis, el tamaño de la contaminación en una herida abierta, una fractura expuesta, cuando hay compromiso del recto por la contaminación y el requerimiento de hemoderivados y la dificultad en la reanimación. Acá el score de severidad de la lesión. Esto es bastante fácil de hacer, es difícil hacerlo cuando se presenta la lesión en agudo. Es la suma de los cuadrados de las tres regiones más afectadas, las tres regiones anatómicas más afectadas. La definición de politrauma es cuando el índice de severidad está más de 15 y esto se asocia a una predicción de mortalidad de más del 10%. Y la mortalidad en la fractura de pelvis tiene una distribución trimodal, puede ser inmediata, temprana y tardía. Inmediata va a ser en la escena, ya sea por hemorragia, coagulopatía o reacción inflamatoria sistémica, temprana las primeras 48 horas, ya sea por fractura de pelvis, hematoma, hemoneumotórax o lesión hepática o esplénica, y tardías más allá de las 48 horas, la mortalidad suele ser por fallo multiorgánico y sepsis. La causa más frecuente de todas es mortalidad, hemorragia, sobre todo en el sitio de escena. Las lesiones asociadas a la fractura de pelvis van a ser la hemorragia, sobre todo compromete los vasos venosos, el origen de la hemorragia de origen venoso, un 80-90%, y solo el 10% va a ser por lesión arterial. La arteria que más está afectada es la arteria glútea superior. Las lesiones intraabdominales que vamos a ver afectadas, vamos a ver un 16% de los pacientes con fractura de pelvis van a tener una lesión intraabdominal. Las vísceras más afectadas son el hígado, el vaso y el intestino. También hay un 15, un 16% de lesión en el aparato urogenital. Esto se asocia a fracturas por compresión lateral con afectación de la sínfisis del pubis y la unión sacroiliaca. Y acá se ve una radiografía donde está afectada la vejiga. Y la lesión asociada también neurológica que se presenta en un 15% de toda la fractura de pelvis, y esto asciende hasta un 50% cuando se presenta una fractura de sacro asociada. Es un trabajo donde se presentan 1500 fracturas de número de lesiones en órganos sólidos, el hígado va a ser el más afectado. Un poco para clasificar a las fracturas, la clasificación de la A, total, modificada, vamos a clasificarlas en A, B o C. Las A van a ser las estables, 1, 2, 3. La 1 va a ser por arrancamiento, ya sea del isquion como del ilion. La 2 va a ser por estallido de la ilíaca. Y la 3 una fractura del sacro y del coxis. Las fracturas de B el anillo son parcialmente estables, son inestables en la rotación, pero estables cefalocaudalmente. La 1 es el libro abierto, ya sea por un mecanismo antero-posterior, con separación parcial del arco posterior, rotación externa. La 2 también unilateral, esta es por compresión lateral, va a haber rotación interna, y la 3 es bilateral con una lesión parcial del arco posterior. Las fracturas de C tienen ruptura completa del arco posterior, son más inestables. Tipo 1 es unilateral, una ruptura completa del arco posterior. La tipo 2 es bilateral, una ruptura completa de un lado e incompleta del otro lado. Y la tipo 3 ya compromete los dos lados. Alguna inestabilidad de las fracturas. La clasificación de Johan Burgess también está bueno nombrarlas porque es según el mecanismo de lesión.
van a ser por compresión lateral, que es el mecanismo más común, un 85%, produce una implosión en la pelvis y no produce por sí mismo una pérdida de sangrados, excepto en las personas ancianas. Las fracturas estas por compresión lateral se ven sobre todo en accidentes de tránsito con traumatismo lateral y se asocia a una mortalidad por trauma cráneoencefálico. Después vamos a tener las fracturas por compresión anteroposterior, que son las llamadas fracturas en libro abierto y son las que más se asocian a lesiones vasculares y son las que son más difíciles de tratar en agudo. Y por último, las fracturas con cizallado vertical, que son las fracturas por mecanismo de compresión axial, ya sea por caída de altura. Pese a que la pelvis en este caso es mecánicamente mucho más inestables, las hemorragias masivas no son tan frecuentes. Acá un poco de la clasificación, sin compresión lateral, anteroposterior y sellado vertical. Bueno, hablando un poco de la conducta terapéutica hospitalaria, según la TLS vamos a hacer una evaluación inicial, la preparación pre y hospitalaria, el triage, la revisión primaria, la reanimación, revisión secundaria, la evaluación y los definitivos. Nosotros lo que vamos a hablar va a ser la revisión primaria y la reanimación, el tema prehospitalario no lo vamos a tocar. Dentro de la revisión primaria, lo que vamos a asegurar son los pasos A, B, C, D, E, asegurar la vía aérea, la correcta ventilación y el control hemodinámico, bueno, después la valoración neurológica en un segundo paso, y siempre la exposición, tratando que el paciente nunca esté descubierto porque la hipotermia aumenta el grado de shock. Vamos a clasificar el paciente en primera instancia según su condición clínica en estable, inestable y paciente límite. El estable es el que es capaz de mantener sus parámetros fisiológicos, el inestable es el que no puede mantener la tensión y se encuentra en taquicardia a pesar de la reanimación con fluidos y la transfusión de unidades de glóbulos rojos o derivados, y el paciente límite o in extremis es el paciente que tiene signos vitales ausentes o débiles a pesar de la reanimación con fluido, las maniobras mecánicas de reanimación, el uso de vasopresores y la transfusión de una volemia completa en el término de 2 horas. Vamos a ver que cada 3 minutos de inestabilidad hemodinámica sin control de la hemorragia, la mortalidad se incrementa 1%. Por eso es importante actuar rápidamente. Primero, bueno, el tratamiento en el paciente inestable. Lo esencial es la reanimación agresiva con fluidoterapia como derivados, la canalización con una vía en cada brazo de gran calibre, la localización de los espacios de hemorragia y la localización del sitio de sangrado y la compresión estéril de las heridas. Y el primer método diagnóstico es el ECOFAST y también el lavado peritoneal diagnóstico. Esto según la disponibilidad de cada hospital. Nosotros podríamos usar tranquilamente el ECOFAST en la sala de shock room. Hay que hacerlo primero en agudo, apenas se presenta la lesión, y repetir la primera hora, esto aumenta la sensibilidad hasta un 27%. Un poco los sitios del ECOFAST y el lavado peritoneal diagnóstico, que la verdad que nunca lo he visto que lo hagan en el hospital. Después un poco de examen físico para testear la estabilidad en la pelvis. Vamos a ver la estabilidad manual. ¿Sí? Esto solamente tiene que hacerse una vez palpando, haciendo compresión medial a nivel de las crestas ilíacas, compresión anteroposterior, y se puede hacer con ayuda de un asistente. Mientras uno palpa la espina ilíaca anterosuperior, el asistente tracciona en forma telescópica y se ve si hay un desplazamiento cefalocaudal, lo que generaría inestabilidad vertical. De inestabilidad de la pelvis son el acortamiento y los rotamientos y obviamente las fracturas expuestas de la misma, lesiones grandes de parte blanda, como se puede ver acá en la pacientes inestables, lo que hay que hacer, y sobre todo shock room, según lo que nos dice el ATS, es el combo radiográfico de trauma, cervical, tórax y la panorámica de pelvis. Este hay que hacerlo en el shock room siempre y cuando se pueda. Vamos a ver algunos signos radiológicos de inestabilidad, la verdad que es difícil establecer un agudo, pero bueno, nos va a ayudar también las imágenes. Desplazamiento sacroiliaco de 5 milímetros, altura de la sínfisis de más de 25 milímetros, y la evolución de la apófisis transversa en L5, el borde lateral del sacro, la espina isquiática, donde se insertan los ligamentos más importantes, que son sacro tuberoso, sacro isquiático, y cuando se presenta un trazo de fractura posterior con una brecha de más de 5 milímetros.
lo que vamos a considerar en el paciente inestable como primera medida para control hemodinámico, es donde creo que yo acá creo que podemos actuar nosotros como método para salvar una vida, es la estabilización de la pelvis no invasiva. Y acá lo primero, bueno, vamos a nombrar esto, que es la prenda anti-shock neumática. La verdad que no tiene mucho uso en el término hospitalario, tiene muchas complicaciones, como el síndrome compartimental, las lesiones cutáneas, pero bueno, tiene un uso en lo que son las lesiones prehospitalarias, la verdad que ayuda a estabilizar cuando no se tiene otra opción, eso se lo tiene, bueno. La compresión circunferencial con una sábana es una compresión invasiva alrededor de toda la circunferencia del anillo pelviano. La forma de realizar la compresión es entre dos personas y es muy importante que se sepa hacer. Hay que estirar lo máximo que se pueda sin dejar ningún tipo de arrugas, porque estas se asocian mucho a lesiones cutáneas y a vesículas, las partes blandas. La primera persona va a pasar al lado contralateral de la sábana, luego la otra persona, y se va a fijar si va a atar una pinza de coger, una pinza de campo, o se va a anudar, siempre hay que tratar de que la máxima zona de compresión sea sobre los trocánteres mayores. Para ayudar a la estabilidad se puede hacer rotación interna de los miembros y un taping en los tobillos, vemos acá en la radiografía cómo ayuda a la reducción de la síntesis del pubis, y un poco de la forma de atarlo, ya sea con un nudo, con una pinza de coger, o como nos sea más cómodo, como lo tengamos disponible. También otra forma de estabilizar con dispositivos no invasivos, el C-clamp o la cincha pélvica, son estos dispositivos comerciales. Un poco de estudio de pacientes cadavéricos muestran que la forma de colocar o el lugar de mejor presión es el nivel de los trocánteres mayor. El estudio lo divide en 3 niveles. Acá un poco una fractura por compresión anteroposterior con rotación externa, como se ve que comprime el sling. Bueno, un poco un trabajo acá que compara lo que es la cincha pélvica y la sábana, muestra que la verdad que no hay mucha diferencia en términos biomecánicos, y la verdad que la sábana está mucho más disponible, es mucho más versátil, y si uno lo sabe colocar, es mucho mejor que la cincha pélvica, y nosotros tampoco tenemos cincha pélvica en Shock Room, así que creo que lo deberíamos tener incorporado. Y bueno, la eficacia y la seguridad, el tratamiento de la esterilización no invasiva. Acá un estudio con 43 pacientes donde se ve que la alineación fue buena, o mejoró, o fue casi perfecta en un 68% de los pacientes, caso B2 o B3, que son por compresión lateral. Se vio una lesiones asociadas por deformidad o sobrecompresión, por la compresión excesiva en estas fracturas que tienen rotación interna. Por eso hay que tener cuidado las fracturas por compresión lateral y las fracturas de sacro transforaminales, porque pueden llevar conllevadas lesiones neurológicas asociadas. Para ayudar a la estabilización, sobre todo en fracturas que tienen estabilidad vertical, se puede hacer una tracción ósea supracondilia. Bueno, si después de todos estos métodos la pelvis continúa inestable, se puede hacer una estabilización pélvica invasiva, ya sea con fijador externo o con C-clamp. El fijador externo va a estabilizar de mejor manera el anillo anterior. Se puede colocar de forma percutánea o abierta y tiene 2 sitios de colocación. La vía alta entre las dos tablas de la cresta ilíaca, que es de colocación más accesible, y la vía baja en el área supracetabular, entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Tiene mayor rigidez y resistencia a los clavos de Jans, y no está recomendado realizar en guardia sin control radiográfico. Se asocian sin control radiográfico un 20% de desplazamiento, y sobre todo si el cirujano no está acostumbrado o no lo tiene incorporado. Acá vemos cómo se colocan por vía alta. Realmente se colocan 2 clavos de Jans si es por vía ilíaca, y cuando es supracetabular se trata de colocar un solo clavo. Se puede dar más estabilidad colocando 2 clavos en uno de los casos. La forma de colocarlo es con el paciente en decúbito supino, entre la espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior. Se hace una incisión 3 centímetros distal y 2 centímetros medial a la espina ilíaca anterosuperior, y se coloca el clavo con 20 grados.
de desplazamiento caudal y 20 grados hacia afuera. Se va a ver con la radiografía en obturatriz, cómo se va desplazando el clavo y tiene que ir hasta la articulación sacroiliaca. Una radiografía con localización de los clavos de Jans por vía supracetabular. Realmente se coloca un solo clavo. Y bueno, y el C-clamp permite mejor estabilización posterior y lo que nos permite la rotación cefálica caudal del dispositivo, lo que mejora el acceso quirúrgico abdominal. Y en caso de laparotomías puede ser combinado con packing pélvico, y también está bueno decir que puede ser combinado, si se abre por laparotomía, con una fijación interna, en algunos casos, una placa en la sínfisis del pubis. Vamos a ver el C-clamp, como comprime a nivel de la articulación sacroiliaca. Lo mismo que en los dispositivos de compresión no invasivos, hay que evitar sobrecompresión a fractura de sacro por el riesgo de lesión neurológica. Bueno, acá un comparativo en un paciente que tiene inestabilidad rotacional, por fractura por compresión anteroposterior. Vamos a ver que la fijación externa anterior va a ser el que mejor comprime estos efectos de inestabilidad cuando se compromete el arco anterior. Y si continúa inestable, se puede hacer control hemodinámico con una angiografía o packing pélvico. Esto también depende mucho de cada lugar, de la disponibilidad que se tenga, el cirujano de guardia. Básicamente la angiografía se usa en un 5 a un 15%, bastante coincidente con la epidemiología y con el porcentaje de lesiones arteriales. Y el packing pélvico se puede hacer, se tiene que hacer en quirófano, se abre con incisión tipo laparotomía y se tiene que colocar gasas en el espacio retroperitoneal, y se tiene que cambiar a las 24 horas. Los pacientes que con estas medidas consiguieron la estabilidad, los pacientes que se presentan estables desde un primer momento, tienen que hacer un examen físico detallado, evaluando completamente las partes blandas, lesiones óseas asociadas, un examen del periné, viendo si hay algún tipo de lesión genital o urológica, y la evaluación neurológica completa. El estudio radiológico es muy importante, vamos a hablar un poco de las radiografías que se hay que hacer. La verdad que la radiografía hay que hacerlo cuando el paciente ya logró su estabilidad, nunca con el paciente inestable, esto es obvio. Radiografías para ver bien la pelvis, el inlet con un desplazamiento 40 grados a nivel cefálico. Vamos a ver desplazamientos posteriores y la rotación en el plano horizontal. El outlet, vamos a ver acá, un desplazamiento caudal de 45 grados del sacro y si hay desplazamiento vertical. Y las proyecciones de Judet, que son obturatriz y ilíaca, con inclinación axial de 45 a 60 grados. Vamos a ver la obturatriz, que vamos a ver la columna iliopúbica y el borde acetabular posterior, y en la radiografía ilíaca el borde acetabular anterior, y vamos a ver el margen ilíaco posterior y toda la que es la escotadura asiática. Vemos acá en la oblicua obturatriz cómo se ve una fractura de las ramas isquio e iliopubiana. Vemos bien acá el agujero obturador, y en la oblicua ilíaca izquierda, donde se descartan lesiones asociadas en la ilíaca. La tomografía, otro método complementario cuando el paciente está estable, es el mejor método para la estabilidad posterior de la pelvis. Vamos a ver el grado real de compromiso de ligamentos anteriores, interóseos y posteriores, y vamos a identificar lesiones foraminales del sacro y fracturas acetabulares que no se pudieron ver bien en la radiografía. Y por último, bueno, previo a esto, falta la evaluación neurológica, también es importante, y la evaluación del recto, tanto por el neurólogo como por el cirujano. Básicamente, la evaluación neurológica es si el paciente presenta sangrado del meato uretral, hay que evitar el sondaje, colocar una sonda suprapúbica si está indicado, y hacer un diagnóstico, una uretrocitografía, o si se puede ver en la tomografía. Y la valoración del recto también es muy importante, también porque si hay lesión de la pared del recto, hay que ir a cirugía, y cuando se va a cirugía, se hace una laparotomía,
hay que hacer una colostomía de descarga. Tratamiento definitivo de las fracturas. Bueno, primero hablar del tratamiento no quirúrgico. Las fracturas tipo A, las fracturas que son estables, no tienen tratamiento. Se puede aplicar carga parcial o carga según dolor. También lesiones por compresión lateral, sin desplazamiento vertical o sin rotación excesiva, y las fracturas por compresión también lateral, compresión anteroposterior, sin diástasis del pubis mayor a 2,5 centímetros, que no tenga lesión sacroiliaca asociada. Hablar un poco de la fijación interna. Esto va a depender mucho del estado de las partes blandas. Hay que tratar de realizar la fijación definitiva lo antes posible. Se dice que hay 2 ventanas, una en las primeras 24 horas y uno a los 3-7 días. Como regla, se diría que hay que esperar 3-7 días para la fijación definitiva, pero esto es dependiente de cada paciente y según el grado de lesión de las partes blandas. Cuando hay inestabilidad del anillo anterior, hay que usar placa de compresión dinámica del pubis, que pueden ser de 3,5 o 4,5, según qué tamaño tenga el pubis de cada paciente. La colocación puede ser en el borde superior o en doble placa con colocación anterior. Ahí lo estuve leyendo. La colocación por doble vía, anterior y superior, es mucho más estable y tiene mucho menos riesgo de que se rompa el montaje. También puede ampliarse a las ramas hilopúbicas cuando hay lesiones asociadas, y tiene como contraindicación relativa la sonda suprapúbica. Otra cosa que quiero mencionar de la compresión dinámica en pubis, de la placa suprapúbica, es que se puede realizar la estabilización primaria en agudo con la placa. Está demostrado que no se asocia a grandes complicaciones, y que la verdad que estabiliza mucho mejor el arco anterior que la aplicación externa o el C-clamp. Acá vemos la forma de hacerlo. Esto por abordaje tipo Feinstein, las radiografías. Cuando hay inestabilidad del anillo posterior, vamos a ver las placas de compresión sacroiliacas anteriores. Este es el método más utilizado. Hay que tener cuidado porque puede causar daño en raíces nerviosas L4, L5 cuando se hace retracción a nivel del sacro para ver el espacio. La forma de colocar son 2 placas alrededor de la articulación sacroiliaca, y tienen que tener una angulación entre las placas de 60 a 90 grados. Un poco las radiografías, como se ven las placas están a 60 grados. Segundo, la placa sacroiliaca posterior, hecha bastante a molestias por implante, como tenemos una lesión bilateral, se podría usar, o lesiones inestables asociadas a lesiones del arco anterior, una placa en el pubis. Y por último, los tornillos percutáneos y sacroiliacos. Se usan tornillos esponjosos 6,5 milímetros largos, y puede usarse también en estabilización aguda, salvo que haya un daño en el sitio de entrada o una conmoción muy grande de las partes blandas donde se va a usar. Estos tornillos percutáneos pueden lesionar la raíz L5 si se colocan por error, y el sitio de entrada es bastante parecido a la colocación del C-clamp. Tenemos 2 tornillos. Bueno, acá un algoritmo de tratamiento. Bueno, el algoritmo de tratamiento, el tratamiento paciente inestable. El paciente estable, pasamos a una fase diagnóstica, o si el paciente continúa estable, pasamos a la reanimación secundaria, a la fase de tratamiento temprano, ya sea con estabilización externa, packing pélvico, tratamiento de heridas, colostomía, y un tratamiento definitivo según el tipo de fractura y la inestabilidad que comprometa en la pelvis. Las conclusiones de la clase, decir que son lesiones de manejo multidisciplinario. Es importante entender el patrón de fractura, y el tratamiento va a estar guiado por la condición del paciente, las lesiones asociadas y la inestabilidad de la pelvis. Ante una duda, un paciente que no responde a la guardia, no hay que dudar y hay que hacer lo primero que nos salga, esa compresión con sábana, cincha pélvica, fijador externo, plan, lo que hagan y lo que tengamos disponible nosotros en la guardia. La verdad que no hay muchos algoritmos. Bueno, muchas gracias.